niños y adolescentes que sabemos que es cuando realmente comienzan a mostrarse los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Y es cuando yo siento que los papás es en ese momento que necesitan mucha ayuda porque lo están viendo a lo mejor por primera vez, tanto ellos como sus hijos, y es muy importante tener ese apoyo en ese momento. Después vendrá el apoyo para toda la vida, pero en ese preciso momento es muy importante poder apoyarlos a todos ustedes que lo estén pasando, ¿no? El tema se titula Los niños y las niñas, sus familias y las conductas repetitivas orientadas en el cuerpo. Se va a hacer un repaso sobre cómo ocurren las conductas repetitivas orientadas en el cuerpo, así como un plan para poder sobrellevarlas en el confinamiento, especialmente, como les decía, con niños y adolescentes, que estos tiempos de encierro han sido particularmente difíciles para algunos. Un par de breves anuncios antes de comenzar. Para los que no nos han podido acompañar en otras ocasiones, soy Janet Wolpert y dirijo el capítulo español de la Fundación TLC para los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Estamos localizados en México, pero es muy importante para mí mencionar que el esfuerzo se hace para todos los hispanoparlantes en el mundo. No es para México, es para todos los países, para todas las personas que hablan español. Y bueno, ese es el chiste de que este esfuerzo se amplíe más, ¿no? Saludo con mucho cariño a los miembros de la comunidad que nos escuchan en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en España y bueno, en Estados Unidos, donde hay muchos millones de latinos. En particular, quisiera mandar mis condolencias a las personas que han sido afectadas por el COVID-19. Mi corazón está con ustedes. Han sido tiempos verdaderamente difíciles. Y bueno, sabemos que son tiempos difíciles y que generan mucha angustia a toda la población en general. Por eso es la importancia de buscar estos espacios que nos ayuden a todos. Quiero agradecer especialmente a Fundación Caluz, que es quien nos patrocina en este bonito esfuerzo. Bueno, muchas gracias a la Fundación Caluz. Y también de paso agradecer a la Fundación TLC for Body Focused Repetitive Behaviors, que nos han apoyado en todo momento desde que iniciamos este proyecto hace 2 años. Hemos trabajado de la mano con ellos y tratando de seguir siguiendo sus lineamientos tal cual son, porque ellos llevan muchos años en esto, tienen mucha experiencia y además tienen un grupo muy bueno y muy bonito y el chiste es replicar lo que ellos están haciendo. Claro, siempre poniendo más contenidos en español con los especialistas que estamos encontrando en todo el mundo y así enriquecer tanto a ellos como a nosotros. Hoy tenemos un grupo nutrido de participantes. Espero que nos den la oportunidad de acercarnos a ustedes el próximo viernes, que sería el último webinar. Mañana estaremos presentando un video que hicimos también en este tiempo, que ojalá que nos puedan acompañar. Dura muy poquito, dura un poquito menos de 5 minutos, pero lo vamos a lanzar en un watch party de Facebook que, perdón, pero todavía no entiendo aún cómo funciona, pero sé que va a funcionar. Ojalá nos acompañen y lo vean. Claro que después va a estar en la página y va a estar en el YouTube channel y va a estar por todos lados, pero sería muy padre que nos pudieran acompañar en ese momentito. Será mañana sábado a las 11 de la mañana en el centro de la Ciudad de México, en el tiempo de la Ciudad de México, Central Time. Al final de ahorita de esta sesión con Carolina habrá un momento para preguntas y respuestas. Les pido que por favor no las manden por el icono de preguntas y respuestas y no en el chat para no hacerme bolas entre las dos cosas. El video, perdón, no acabo de decirles, se titula Tú dices y yo escucho. Ojalá que no se lo pierdan. Y bueno, las dejo con la doctora Carolina. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Te lo agradezco mucho. Ok. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias a la Fundación por invitarme. Estoy muy contenta porque, si bien es cierto que vienen los días más difíciles para México, también es cierto que estas crisis son oportunidades para hacer visible lo que siempre ha estado ahí y que ahora se exacerba. Y no podríamos permitir que simplemente una vez pasada la crisis el tema vuelva a sepultarse en los poquitos libros que hay en las universidades, en lo poquito que se publica y que las personas se sigan sintiendo solas, diferentes, avergonzadas. Entonces, me siento de verdad muy contenta porque este es un tema que cuando yo empecé la licenciatura, y no cambió mucho 20 años después,
sobre el que no se escribe, no se investiga demasiado, porque parece ser que no está en la agenda. Entonces, nos vamos a platicar. Trataré de, fuera de los títulos académicos y nobiliarios, pues hacerlo más bien muy sencillo. Lo que necesitamos es eso, necesitamos que se nos acerque información, estrategias muy puntuales, no necesitamos tantos datos. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, efectivamente, nos preocupa el tema porque tenemos a un grupo importante de menores de edad en donde los papás, la psicoterapia ha demostrado tener alta efectividad, los medicamentos en algunos niños también son necesarios y son efectivos, pero los que están la mayor parte del día con estos pequeñines y estas pequeñinas son sus cuidadores. Entonces, ¿cómo acercarles las estrategias? ¿Cómo decirles que no están solos? ¿Cómo decirles que hay en México una necesidad y muchas ganas de armar grupos para papás, talleres, ¿no? Nada más es cosa de convocarlos y que este sea el espacio. Acá dice que es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres o mujeres que ya están rotos. Entonces, en este sentido, la SEP, el año pasado, después de mucha presión internacional de incluir habilidades socioemocionales, ya está empezando a trabajar a paso tortuga en el currículum sobre cómo también en las escuelas es la mejor oportunidad para detectar tempranamente niños y niñas que tienen alguna cuestión de salud mental, ¿no? Y cómo los niños y las niñas que tienen una cuestión ansiosa, de depresión, de trauma, del espectro obsesivo, de estos comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, son invisibles al sistema educativo. Si ustedes les preguntan a las maestras, todas y todos les van a decir que al menos sí tenían un niño que se arrancaba las pestañas o que se mordía las uñas, pero como si eso fuera parte de ser niño. Y entonces es nuestra obligación eso, hablar de los niños y de sus familias, porque entre más temprano sea el diagnóstico, mejor va a ser el pronóstico. Entonces, no queremos adultos después que tengan muchas más dificultades para acercarse a la terapia. Entonces, primero quiero explicar de manera muy general qué es esto, en lo que yo he leído de tantos años, qué es esto de los comportamientos repetitivos, ¿no? Entonces, hay un debate sobre qué son, porque son un poco raros, ¿no? Son un poco difíciles de entender. Sí es cierto, como decía, que la mitad de los niños se comen las uñas en la primaria, pero luego se van quedando nada más un grupo pequeño. Y la mejor manera de describirlo parece ser que es decir que es un hábito. Entonces, ¿qué es un hábito? Pues algo que te acostumbras a hacer. Excepto que tiene dos particularidades. Por un lado, haces una asociación en especial. Entonces, pues yo habitualmente me lavo la cara antes de dormir, habitualmente me lavo los dientes 3 veces al día, habitualmente me gusta dormir del lado izquierdo. Entonces, son cosas que ya tengo asociadas al hábito de 9 de la noche, 10 de la noche, porque yo me duermo muy temprano. Y también son cosas que me hacen sentir mejor. Tal vez no tienen ninguna evidencia empírica y no tienen lógica, que eso es algo clave. Pero a mí me funcionan y además cubren una necesidad que es que no me salgan caries, que cuide mi piel, que no sé qué pasa cuando te acuestas del lado izquierdo con los gases y es todo un rollo interesantísimo con el reflujo, etcétera. Entonces, un hábito es algo que asocias a situaciones particulares. Entonces, en mi cerebro, cada vez que yo me voy a dormir, me duermo al lado izquierdo. Cada vez que me voy a dormir, me lavo la cara. Cada vez que comí, me lavo los dientes. Entonces, empiezo a conectar, excepto que acabamos de empezar a hablar, ¿qué tiene que ver el malestar emocional? ¿Qué tiene que ver que me emocioné mucho? Con que de pronto mi mano, tiqui, 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 o casi siempre es mi mano, pero también pueden ser otros tipos de conductas porque es muy amplio, ¿no? Mi lengua empieza, o mis dientes empiezan a explorar mi boca buscando pellejitos, o mis ojos, vamos a hablar hoy mucho de los ojos y del perfeccionismo visual, pues andan más investigadores, más detectives, más con su lupa buscando puntos negros, granitos, cabellito diferente. Entonces, las personas que tienen este tipo y los niños, eso empieza a pasar, que empiezan a conectar, estar cansado con que sube la manita, estar cansado con que los ojitos buscan alguna cuestión. O mis deditos que son inquietos empiezan también a decir, ay, qué rico está aquí, qué delicioso está por acá, ¿no? Y luego viene lo más difícil de entender para los que no son de este club, que es, y lo puse entre comillas, que te sientes mejor. Porque ayer estaba revisando algunos textos antes de preparar esta ponencia y entonces las personas que no sienten esto dicen, pero que no te duele. O sea,
¿Qué no sientes? ¿Cómo es posible que yo, por ejemplo, aquí tengo en mi casa a una persona cuya madre le gustaba y les daba $1 por cada cana que le arrancaran? Pues claro que duele, ¿no? Pero es un tipo de dolor especial, dice Pensel en el 2003. Porque, pues también cuando nos tatúan, bueno, yo no me he tatuado, pero cuando te tatúan, pues sí duele, ¿no? Cuando yo tuve hijos también duele, pero el dolor por excelencia es una cosa rarísima de explicar, de entender, es subjetiva. Entonces, somos expertos en entrenar a nuestro cerebro para cuando estamos corriendo un maratón de 42 kilómetros, hacer algo con el dolor y decir, a ver, cuerpo, no, ahorita es el maratón. Entonces, el cuerpo se supone que funciona como una señal para detener un riesgo, para aguas, te estás cortando, algo te está pasando, pero acá es un dolor especial. Y de eso, ese es el meollo que hay que intentar transmitir a los que no han pasado y también transmitir a los que tienen este tipo de conductas, porque pueden así mismos, vamos a ver, sentirse diferentes, raros, avergonzados, de muchas maneras, porque nadie les ha explicado o porque desafortunadamente en el contexto mexicano yo no he encontrado un grupo de autoayuda en donde les digan todos los de este club, sí podemos entender, es difícil poner en palabras, pero es un tipo de dolor especial y tenemos que saber hasta dónde sí y hasta dónde no y andar ahí monitoreándonos, etcétera. Pues, ¿cuál es la magia de este dolor? Pues que sirve. O sea, quitarse un pellejito sirve porque pues estaba ahí estorbando, te estaba causando picazón. Quitarte un moquito, pues también sirve porque ni modo que salgas aquí en la ponencia con el moquito. Quitarte el granito, pues también medio sirve porque ya no está ahí el punto negro o la costra, pues también puede ser, aparentemente sirve. Entonces empieza siendo algo así útil, no es una idea mía, al rato les platico, les comparto el libro, en lo inmediato, pero sobre todo sirve porque, vamos a hablar de estos cerebros, eh, les cuesta mucho trabajo tolerar ciertos tipos de malestares que tienen que ver con el sentir. Desafortunadamente, pues tienen su parte negativa, digamos. Ese cerebro, que va a ser muy útil y buenísimo para un trabajo, porque sus ojos son geniales para detectar el error, sus manos son geniales para sentir, pero ¿cómo le haces para pagar a tu cerebro y decirle, bueno, ya acabó este trabajo donde tengo que ser, voy a inventar control de calidad de estas camisas y ahora ya me cansé y decirle a mi mano, ya no estés trabajando con mi cabeza o con mi piel, nada más trabaja de 7 a 5 de la tarde, ¿no? Y el problema, pues, es que en el largo plazo vienen algunas cuestiones bien complicadas, dolorosas, crónicas, porque este dolor o estimula o apacigua, es una cosa muy interesante. Algo le da a nuestro sistema nervioso que este no puede hacer por sí mismo. Generalmente hay gente que se calma fumando, hay gente que se calma con una serie de Netflix, hay gente que se calma platicando y hay gente que se calma también viendo la serie de Netflix, pero acompañada siempre de su cuerpo, ¿no? Porque siempre está ahí con nosotros para bien. Entonces, pues, ¿qué dicen los estudios? Muy interesante. La edad del debut. Entonces, como decía Janet, esta pandemia es una gran oportunidad desde el punto de vista de la ciencia porque el estrés no causa, pero desencadena algunas cuestiones de salud mental. Entonces, es como la diabetes. La diabetes no da por un susto. El susto, que es el evento estresante, hace el debut de la herencia, del sedentarismo, de los problemas con la dieta que traemos, etcétera. Entonces, ahorita tenemos un super, ultra, mega laboratorio, como diría Cristina Púa, que es una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas. Este es un laboratorio en donde no habíamos podido estudiar el aislamiento y entonces es como si le concedieran a un investigador el sueño de, ¿te imaginas que yo lograra tener a todo el mundo aislado 10 o 12 semanas? ¿Qué podrías investigar? Pues yo desde la salud mental y desde estas conductas repetitivas centradas en el cuerpo diría, yo quiero investigar cuántos niños o niñas que normalmente tal vez eran un poquito nerviosos o ansiosos o medios perfeccionistas o algo, pero de pronto, chas, su mano va a empezar a subir. Y eso nunca lo había hecho su mano. Entonces, qué importante es saber que no es la pandemia lo que causa estas conductas. Lo que hace la pandemia es que nos tiene a todos aburridos, encerrados, muy preocupados y este mes es el peor, ¿no? Va a haber muchas pérdidas, mucho desencanto de las instituciones,
Y entonces, pues, ¿a quién no? Es como meternos a la casa de Big Brother en el planeta Tierra. Cuando nos someten a estrés extremo, pues hacemos lo que podemos. Y algunos, pues traemos un gen por ahí que va a debutar y decir, bienvenido al mundo, bienvenido, llegué en el 2020 y este llega para quedarse. Entonces es especialmente difícil, ¿no? Porque en algunos casos puede que nada más haga una pequeña aparición, pero en otros es la primera gran aparición de que se quiere quedar a vivir con nosotros. Entonces los estudios que dicen que generalmente esto debuta en dos grandes grupos. El primer gran grupo entre los 11 y los 15 años y el segundo entre los pequeñinos de 6 y 10 y pequeñitas. Entonces, si tú eres maestra de primaria o de secundaria, pues ¿a qué tendrías que estar súper abusada de siempre? Si yo doy clases en secundaria, un grupo de niños entre 11 y 15 va a debutar en la secundaria y una opción es dejarlo pasar y considerar que esto se le va a quitar con el tiempo, que es cosa de la edad. O si soy maestra de primaria, lo mismo, entre primero y sexto. O dos, decir, no, esto es una cuestión delicada que se puede atender, hay que acompañar a este niño y a esta niña y a su familia, hay que acercarlos a la mejor calidad de atención posible y hay que estar muy cuidadosos porque a veces en nuestra intención de ayudar pues hacemos algunas conductas pues desde el desconocimiento desafortunadamente que lejos de ayudar no ayudan. Entonces, ¿qué hay del diagnóstico? ¿Qué pasa cuando de repente un niño va a la peluquería y entonces la que le está cortando el pelo o el que le está cortando el pelo le dice a su mamá, oiga, ¿ya vio aquí que tiene su hijo? ¿O qué pasa si de repente llega nuestro hijo con la camisa empapada porque se la chupa y se la chupa o se la muerde y entonces, pues primero que nada, como en el caso de un niño o una niña que tiene una discapacidad, pues todos los papás tenemos nuestras, la verdad, nuestras expectativas, fantasías muy torcidas de lo que queremos que sean nuestros hijos, ¿no? Y a veces decimos cosas como de, pues no importa que seas barrendero, pero que seas el mejor, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa cuando de repente empezamos a ver que nuestro hijo o nuestra hija está teniendo una conducta que además está rara de comprender porque pues, no que como que no le duele, le gusta eso de que se le las manitas le duele, se saca sangre o se saca sangre de la nariz, o sea, ¿cómo le puede gustar a mi hijo eso? Y entonces, como tenemos desconocimiento, pues lo primero que hacemos, y entonces todos ustedes deben de saber, y ya lo han dicho en otros webinars, el asunto de señalar, manazo, chile. Ustedes me pueden contar todo lo que intentaron nuestros papás para que esta conducta que causa como vergüenza, que no queremos hablar de ella, o que a veces los papás, pues en su desesperación, mira ya cómo te dejaste las manos, mira ya no, no ves cómo es tu amiga, a ver si aprendes, porque mira ya qué bonito tiene su cabecita, su piel, su, no sé, ¿no? Entonces empezamos en nuestra desesperación, pues a usar algunas técnicas que no están basadas en la evidencia, ¿no? No por mala onda, sino porque estamos desesperados y porque además la cosa estaba rara de comprender. Entonces, pues es importante que como mamás o papás empecemos a darnos cuenta si en la pandemia es el debut o si ya traemos años con esta problemática, pues reconocer que para todos nosotros es difícil, ¿no? Es triste, genera ansiedad, genera, como es una cuestión que es evidente a los demás, estamos muy expuestos y muy vulnerables. Entonces tenemos sentimientos en donde yo compartía con otro profesor, en donde si uno tiene un hijo que tiene una discapacidad, ahora ya hay una gran cultura en donde hay apoyo y solidaridad. Pero antes en México, pues, ¿qué pasaba con las personas? Todavía en algunos pueblos en México se esconden a las personas que tienen una discapacidad, se la pasaban en un cuarto o se glorificaban, ¿no? Como si fueran, tuvieran un don, ¿no? Entonces, porque no se sabe cómo qué hacer, en dónde ponerlos de esta sociedad. Entonces, muchas de las veces es muy difícil, si yo les digo, ahorita vengo, voy al dentista, ustedes van a decir, ay, qué bueno que la doctora va al dentista de vez en cuando. Pero si yo les digo, ahorita vengo, voy a la terapia o voy al grupo de ayuda o voy a la conferencia de TLC, me van a decir, ay, pero ¿por qué andas metida en esas cosas tan raras? ¿No? Entonces, pues cuando hay mucho desconocimiento hay estigma y tendemos a ocultar, porque parece que ese diagnóstico, a diferencia de que si nuestro hijo o hija tuviera cáncer, que todo mundo nos apoyaría, tal vez hace años no, pero ahora, este es un tipo de diagnóstico que para algunas personas es como vergonzoso o como horrorífico, ¿no? Porque
porque sí decimos cuando estoy desesperada, me jalo los pelos, ¿no? Pero una cosa es echarse esa metáfora y otra cosa es tener un hijo que se jala los pelos, ¿no? Entonces, pues hay un duelo que los papás tenemos que vivir, tenemos que procesar, que desafortunadamente muchas veces lo viven solos o solas, por esta cuestión de desconocimiento, de vergüenza, de que no hay mucha información. Algunos modelos de psicología, pues desafortunadamente cuando no había mucho material, también se avientan modelos culpabilizadores en donde esa madre es la culpable de todo y pues no es la madre, no es el padre. Si la cigüeña lo hubiera aventado en otro lado, el componente hereditario ahí está. Y porque es muy difícil en salud mental conocer hasta dónde. Hay 4 grandes razones: el componente hereditario, la crianza, los eventos estresantes, todo lo demás, ¿no? Entonces, lo importante es no culparse, lo importante es como el cáncer, ¿no? Pues, ¿qué le di de comer? Pues tal vez influyó un poco lo que le di de comer, pero acá, pues lo que queremos transmitir es tomar acción. Eh, yo creo que lo que decía Janet es muy importante. A mí me encantó esta propuesta porque el asunto es construir comunidad y no hay nada peor que sentir que uno está solo y que tiene que investigar quién sabe en dónde con los recursos que uno tiene y es mucho mejor vivirlo con un grupo de personas que cada vez que estoy platicando dicen yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese, no estoy solo, alguien me puede ayudar, tengo remedio, ¿no? No soy una mala mamá, no soy un mal papá. Claro que como otras cuestiones, pues estos niños y niñas son también, como todos los niños y las niñas, son sensibles a las emociones, a la violencia, a que ahorita en la pandemia estamos más metidos, más aburridos, nos dividimos las tareas, va a haber una cuestión de desempleo y claro que el síntoma de la conducta repetitiva pues se va a subir o bajar, es como un gran termómetro de la familia, pues también podría ser. Por eso vamos a hablar después de la importancia de que toda la familia esté en el mismo vagón y no devolvamos esta hipótesis individual de que hay que tratar nada más al niño o a la niña, ¿no? Sino que todos podemos ayudar desde nuestra trinchera familiar a aprender y a que el pronóstico sea mejor, ¿no? Porque ninguna familia que sea caótica es de buen pronóstico para nada, ¿verdad? Entonces, bueno, es genético, pero no hay manera de detectar en una prueba desde el embarazo que iba a tener eso como para irse preparando o algo, no se puede prevenir, es algo crónico y yo en los últimos 2 o 3 años he estado leyendo mucho a una autora en donde la frase que más me gusta es que han hecho lo que han podido, depende de sus circunstancias, depende de su contexto. Qué bueno que estos webinars están, que queden ahí grabados porque ¿qué dicen los libros en salud mental? Que en promedio de que una persona empieza a padecer una cuestión de salud mental, la que es adecuadamente tratada o diagnosticada, pasan entre 8 o hasta 20 años si llega, porque hay personas que mueren por suicidio, porque la pasan muy mal, ¿no? Entonces, eh, han hecho lo que han podido y bueno, que sea esta pandemia también el inicio de empezar a trabajar y empezar a poder ayudar de una mejor manera. Entonces, en general, pues, ¿qué es necesario tratar de no hacer? Si ya lo hicimos, pues hay que perdonarnos, pero en adelante, pues en ninguno de los casos hay que amenazar como si el niño o la niña pudiera fácilmente controlar, ahora sí me voy a arrancar, ahora sí me voy a comer, ahora sí me voy a rascar la nariz, ahora sí voy a morderme las uñas de los pies. Entonces, a veces, pues les digo, en la desesperación puedo amenazar con quitar tu regalo de cumpleaños, con que Santa Claus no va a llegar igual, ¿no? O si ya te llegó Santa Claus, con retirar en un castigo lo que trajo Santa Claus. Es normal estar enojados, en el fondo estamos tristes porque estamos desesperados y porque pueden los papás empezar a generar desesperanza, que es esta sensación de nada sirve. Ya intenté el chile, el ajo, amarrarle la mano, pegarle, y entonces, pero tal vez es que nada sirve porque no me ha acercado con los expertos, y afortunadamente sí los hay, ¿no? Y porque también esta conducta per se no es que vaya a desaparecer o a curarse o a mejorar. Es una conducta que, como otras, cuando hay mucho estrés, ahí viene otra vez, se vuelve a alborotar y luego desaparece. Y parece ser que es como un enigma, pero aparentemente lo que hemos visto los que tratamos estas conductas es que no es un enigma. Cada ser humano tiene ahí
y junto con un especialista le ayuda a detectar recaídas, temporadas de riesgo, horarios de riesgo. Entonces es toda los griegos dijeron dos grandes cosas y una de ellas es conócete a ti mismo en el oráculo de Delfos. Entonces eso es la psicoterapia, es un poco de educación y un poco de aprender a conocer cómo en ti o en tu hijo o en tu familia, porque además los niños no van solos. Seguramente ahí hay una abuelita, una tía o un primo que también tiene estas conductas, ¿no? Entonces, está la dupliqué. Entonces, ¿qué pasa con los niños y con las niñas? Y también puse, ¿y qué hay que hacer con los demás? Porque también a los demás hay que explicarles, porque empiezan a pasar cosas, ustedes saben, ¿no? Hay que explicarles que no es que sean menos valiosos, no es que estén locos, no es que simplemente ocurre que además de ser valiosos, inteligentes, además está súper probado que a las niñas no hay que decirles que qué bonitas, hay que decirles qué rápida, qué inteligente, qué creativa. Y hay que decirles, y además de todo eso maravilloso que eres, pues todos los seres humanos tenemos una parte padrísima y tenemos que trabajar en otras cosas. Y bueno, acá nos tocó trabajar en que de todas las conductas que tú haces, también hay una conducta que parece ser que desde que naciste, desde el cerebro mío y el de tus abuelos, como que de disco duro, ya venía configurado ese cerebro. Y a ese cerebro, y yo a mis conocidos pacientes, alumnos, les digo, pues tus manos son inquietas, tu boca es súper inquieta, tus ojos son, meticulosísimos, tu lengua, le fascinan las sensaciones, es muy inquieta. ¿Y qué pasa con las manos inquietas? Pues hay que darles los cariñitos, hay que darles lo que las entretenga y luego hay que entrenarlas en algunas habilidades. Entonces hay que explicarles que son personas valiosas, simplemente van a tener que, así como yo, cuando a los 14 años me dijeron, pues mira, ocurre que todos usamos lentes en la familia, pues tú vas a usar lentes. Yo puedo, entonces, los niños muy pequeños, yo puedo sentirme triste o puedo decir, bueno, pues afortunadamente no, sí tuve mi época de eres la cuatro ojos, pero pasa pronto. A diferencia de acá, donde los pequeños lo hacen de manera muy automática y de repente si les preguntas te dicen, pues no sé cómo pasó. El caso más interesante que yo atendí en un hospital es una chava que ya era la segunda vez que la operaban porque el cabello le causaba una obstrucción en el intestino, o cabello y uñas. Y entonces ella me decía, es que no sé cómo llegó eso ahí, porque era una niña muy pequeñita. Y entonces ahí dan ganas de montarse en furia y en pantera y decir, pero ¿cómo es posible? Pues no, porque no hacen la relación, porque son tan automáticas y es tan rápido que en verdad no saben cómo pasó, o pueden ser indiferentes, uno está muy preocupado porque ya tienen un agujerito en la cabecita o porque ya están lastimados de sus manitas. Mis amigas, las dermatólogas, ya nada más les preguntan, ¿y con qué mano lo haces? ¿Con la derecha o con la izquierda? Y ya, ¿no? Entonces, también cuando son un poquito más grandes, pues los niños tienen que vivir su propio duelo y eso hay que entenderlo, los niños pueden pasar por una etapa en donde dicen, pero ¿por qué mi amigo no lo tiene? Qué injusto, ¿no? Y les digo, es parecido a una discapacidad porque él sí puede, porque además, como les decía, esto va a ser algo que los va a acompañar y que cuando no es bien tratado van a esconderse, van a evitar pasar a exponer, van a evitar ir a las fiestas, van a estar especialmente preocupados por que no se den cuenta los demás. Entonces, tienen un duelo que tienen que vivir y también a veces no están listos para ir a la psicoterapia. Niños y niñas menores de 8 años, la indicación es que es mejor trabajar con la familia y con el niño o con la niña, pero si no está listo, pues hay que trabajar primero con la familia y se vale, ¿no? Como en el caso de las adicciones, no puedes ayudar a alguien que no puede ser ayudado, ¿no? Entonces hay que buscar ahí estrategias, cuando está lista la familia, cuando no, cuando sigue queriendo que esto ya se va a quitar o va a desaparecer y a veces se dan por vencidos y se dan cuenta de que hay que chambearle y que no se va a ir. Y bueno, pues son niños y niñas a los que hay que fortalecerlos porque van a ser, todos somos blanco de evaluación. En México además somos sobreinvolucrados. Ahora mis alumnos, yo les decía en la mañana que se me hace muy chistoso porque todos están muy preocupados porque cuando nos conectamos al Zoom todos tienen que salir peinados y bañados. Y en México tenemos todo ese rollo de evaluación que en otros países, pues tú vas a trabajar y no importa cómo estés vestido porque lo que importa es lo que tú sabes, ¿no? Pero pues, traemos ahí nuestras herencias. Entonces en México, particularmente,
somos muy involucrados, opinamos todos de todos, entonces son niños y niñas blancos de evaluación porque es difícil esconder que te falta cabellito, que ya te exprimiste mucho la cara, que tus manos siempre las traes en las bolsas porque están llenas de pellejitos, se burlan de ti. Luego las vecinos, tíos, suegras, suegros te dan diagnósticos donde te dicen, pues es que tú, yo me acuerdo cuando estabas embarazada, no sé qué hiciste, sus teorías, y hay que prepararse para fortalecer a los niños y a los papás, porque todo el mundo va a opinar, les van a dar muchos consejos, muchas vitaminas, muchas terapias alternativas. Y pues como no se sabe, como tipo coronavirus, pues, todo el mundo opina y hace cosas, pero eso causa mucho desgaste, causa que se sientan diferentes, distanciados de los demás, solos. Y luego los adolescentes muchas veces, cuando van a mi consultorio, yo les digo, oye, ¿y qué onda con lo de las rodillas, no? Y ellos lo minimizan, ¿no? Y entre más los presionemos para que vayan a la terapia, más lo van a negar, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos que estas conductas pues se detonan casi siempre con estrés. ¿Qué es el estrés? Pues situaciones como esta, ¿no? De amenaza, situaciones que representan o necesitan que hagamos algún cambio, que nos adaptemos, alguna adversidad, pero también son momentos de oportunidad o momentos donde somos evaluados. Entonces, ¿qué les enseñamos en la terapia a los niños y a los papás? Que estos niños y niñas son especialmente vulnerables al estrés, con el estrés se alborotan estas conductas y que además son niños y niñas que hasta ahorita lo que señala la investigación y nuestra experiencia clínica es que efectivamente les cuesta más trabajo que a los demás niños adaptarse, ser flexibles. Y a veces tienen un cerebro, les digo, que tiene otros tipo de conductas que podemos empezar a notar, que son muy rígidos para que lo que quieren desayunar, a veces son niños que nada más quieren desayunar una cosa y que son un poco intolerantes, un poquito perfeccionistas, entonces hay un perfil. En general a mí me gusta explicarles estas dos grandes palabras, que es que los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo casi siempre se activan ante situaciones, entonces tenemos aquí en la grafiquita, en la figura, dos extremos. Cuando estamos súper aburridos o subestimulados, entonces ya al principio es un hábito, entonces estoy aburrida, pues me estimulo, ay, qué rico se siente, cómo me relaja, me desconecto, ay, delicioso. Pero también cuando estoy súper estresada, ahí me sobró una aburrida, también cuando estoy súper estresada y no me puedo escapar de la situación, no puedo salir por un cigarro, no puedo salirme de mi departamento, también pues tomo distancia o me escapo con esta cosa sensorial, porque les decía, son manos inquietas y también yo les digo a mis pacientes, son muy sensibles, a tus manos les fascina ir a la comercial mexicana o ir al mercado y sentir las lentejas, la arena cinética, la boligoma. Yo les traje para que vean los juguetes que venden en Amazon, les encantan. Han buscado tricotilomanía juguetes y entonces tienden todos los juguetes para los niños que se arrancan el cabello. Entonces, a tu cuerpo o a tus manos o a las de tu hijo les fascinan, entonces venden un chorro de, les gusta la estimulación. Y los que éramos jovenzuelos nos encantaba la boligoma y la plastimasa, ¿no? Entonces, al ratito vamos a hablar de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando, bueno, y arriba puse dos grandes conceptos que son la ineficacia, cuando empiezo a dudar, porque todos cuando tenemos que hacer alguna tarea, pasar a exponer, recitarnos el poema del Día de las Madres porque toda la escuela nos va a ver, pues empieza la duda de, chin, ¿lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien? ¿Seré suficientemente bueno? Entonces, muchas veces cuando las personas tienen esas conductas es cuando se les activa esto de, chin, no sé si lo voy a lograr. O cuando se les activa lo que dice un autor que es la no soportantitis, que es, ay, no soporto esta situación, y les digo, me jalo los pelos tal cual. Entonces, cuando viene mucho malestar emocional, digamos, casi siempre es cuando se activan estas conductas. Entonces, hacia el final de la charla quiero hablarles un poco de tratamiento. ¿Qué es lo que ha más demostrado tener evidencia? Pues hay un tratamiento que es el que más evidencia ha demostrado. En la UNAM hay un solo libro, en la Biblioteca Central, un solo libro en toda la UNAM, que se llama Hábitos Nerviosos y que es de 1980 y que no hay ni uno, o sea, ninguna biblioteca que yo, de todas las facultades de la UNAM, hay un interés. Pregúntenme cuántas tesis se escriben sobre este tema. No hay mucho. Entonces está uno buscando medio a ciegas, pero afortunadamente nosotros tenemos ese libro escaneado y tenemos, ahorita les voy a enseñar otro libro que está precioso que venden en Amazon, que ya está en español.
y sobre todo esto de iniciar a construir comunidad, porque la técnica de reversión del hábito es una técnica que implica varios componentes. También sí funciona. No creo que sea buena idea que ustedes se avienten a implementar las técnicas que un especialista los tiene que supervisar y que los debería dar más conocimientos, pero para que sepan que sí existe. La economía de fichas son estas tablitas en donde los niños cada vez que logran algo ponen una estrellita, también funciona. Y lo que más ha demostrado que funciona es un tipo de psicoterapia particular, porque no cualquier psicólogo puede tratar estas problemáticas. Entonces ustedes tendrían que acercarse a un profesional. En México al menos debe de tener una maestría, en Estados Unidos debería tener un doctorado y una licencia en su estado, porque esta es la terapia que más ha investigado y tiene que ver con trabajar, les decía yo, con la parte de los pensamientos y con toda la parte de la conducta, las sensaciones. Y en niños pequeños siempre es buena idea combinar una terapia familiar en donde entrenas dirigido a estas conductas, en donde también les ayudas a regular el estrés, a mejorar la comunicación y alternas una sesión con la familia, 3 sesiones con el niño o con la niña o el adolescente, y también hay muchos casos que se van a ameritar un tratamiento con una medicación, ¿no? Casos leves o moderados pueden beneficiarse de psicoterapia y algunos casos moderados o graves tienen que, sí, eh, acudir con un psiquiatra. Entonces tenemos 5 minutitos más, entonces simplemente nada más quiero decirles a los padres que ahora en la pandemia, pues, ¿qué tenemos que aprender? Hay algunas estrategias. Las estrategias de bloqueo que algunos de ustedes ya conocen, que consisten en que, pues si la mano sube, pues hay que ponerle un guante, una curita. A veces hay que sentarse sobre las manos cuando uno está muy aburrido, muy ansioso, para bloquearlas. También como papás, pues les digo, siempre podemos traer en nuestra bolsa nuestro kit, porque podemos planear qué horarios son de riesgo, cuáles son las zonas de riesgo, tal vez su cuarto, donde esconde el pelo porque no se ve que se lo arranca, tal vez cuando se encierra en el baño. Hay que prevenir recaídas, ahora que regrese la nueva normalidad, ahora que lo cambie de escuela, ahora que venga una nueva misa, ahora que nos cambiemos de casa, ahora que nos divorciemos, aprendemos a planear recaídas y prevenir recaídas. Les decía yo que hay muchos juguetes estimulantes. Si buscan en Amazon, nada más buscan Tricotilomania Toys y ahí vienen una colección sota de juguetes fantástica. Desafortunadamente son caros, pero los mismos los venden en una juguetería aquí muy famosa en México y en el mercado también los venden hasta que las condiciones sanitarias se lo permitan. Y bueno, la técnica por excelencia que hacemos en terapia cognitiva que se llama reestructuración cognitiva. Entonces, nada más quiero rapidísimo enseñarles este libro, que es el libro que yo recomiendo, que me gusta muchísimo. Solo tiene un gran problema, que es el título, porque dice cuando los malos hábitos se atoran. Entonces, pueden bajar una muestra. Si quieren esa información se la mando a Janet para que la distribuya en Facebook, pero es un libro para papás y niños y ya está traducido al español. A mí no me gusta que diga malos hábitos, porque pues son hábitos, ¿no? Y porque ya estamos medio estigmatizando, pero es un gran libro que hicieron desde la Asociación Americana de Psicología para niños y papás. Es un programa de autoayuda de unos 10 capítulos y entonces con muchos dibujitos les explican los de los hábitos, les explican las manos inquietas, les explican todo el tratamiento de bloqueo, de esto de la estimulación y cuestan más o menos $14 en México. Lo imprime TEA Ediciones, es un poco más caro, pero es un gran material que yo me permito sugerirles. Déjenme ver. Entonces échenle por ahí una mirada a Amazon. Y pues por último, ¿qué hacer en el confinamiento? Hemos visto que hay o un debut o un incremento en este tipo de conductas. Entonces, los psicólogos casi siempre que hacemos podemos dar sesiones de reforzamiento, porque en este momento tal vez ya estaba bastante controlado, pero pues ¿qué pasa con el adolescente que no tuvo graduación, que está en exámenes finales, que no sabe cómo lo van a evaluar, que tal vez le van a bajar el promedio? Pues es normal que se exacerben las conductas. Entonces, primero que nada, hay que intentar como padres y madres estar un poquito más pacientes, un poquito más tolerantes, pero sobre todo acercarse, como en este ejercicio, a cuando ya las conductas ameritan una reevaluación, ameritan medicación de apoyo durante la pandemia, ameritan especialmente conectarnos y poder hablar con nuestros hijos o con nuestras hijas. Si nunca les hemos explicado, explicarles. Si ya les hemos explicado, intentar estar mucho más sensibles a que
cuando hay cambios en el ambiente o en las circunstancias familiares, el estrés exacerba las conductas y que sobre todo nuestros hijos, yo creo que lo que deben de sentirse es que los aceptamos incondicionalmente. Entonces, hacemos lo que podemos, yo te quiero, no importa, esta es una recaída. La recaída puede ser o un mal día o una oportunidad para detectar algunas variables que yo no había tomado en cuenta. Tal vez el que empezaste a tener novio y ya no lo estás viendo, el que no estás viendo a tu papá porque estamos separados y lo extrañas muchísimo hace que tu manita esté más inquieta. Entonces también se vale decir, esa mano que está inquieta porque no está tu papá, tal vez amerita que tenemos que empezar a implementar más cosas para que lo veas, tenemos que estar haciéndole más cariñitos a esa manita, ponerle juguetes, entonces hacer todo un plan individualizado, porque ahorita ese es el meollo, que los psicólogos hemos tenido dificultad para describir la cantidad de emociones y lo que nos falta, que es lo peor, y que van a estar sufriendo muchos de los niños y niñas que están a nuestro alrededor y no tienen por qué vivirlo de forma avergonzados, oculto, invisible, esconderse, sino es una gran oportunidad para poner el tema sobre la mesa y empezar a ayudar a tantísima gente que está por ahí, ¿no? Detrás de su monitor. Entonces, sobre todo, pues me interesa muchísimo. Yo estoy de verdad súper agradecida por la invitación, porque hayan pensado en mí y me encantaría escuchar sus preguntas y sus respuestas y que no sea ni la primera ni la única vez que nos veamos, sino que sea el inicio de un trabajo conjunto y de, como decía Janet cuando platicábamos, de poder ayudar a tanta gente, sobre todo para los que cuando estábamos chiquitos o estaban chiquitas, no tuvieron esta oportunidad que tenemos ahora, ¿no? De que lo vivan mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Primero que nada, quiero decirte que hay muchas felicitaciones a tu plática. Es que está padrísima, lo hablas de una forma muy, muy bonita, de verdad, gracias, porque a veces es muy difícil que alguien te diga las cosas así de sencillas como son, ¿no? Y es muy agradable poderlo estar escuchando. También siento que hay muy pocos expertos en el idioma castellano, aunque a lo mejor me equivoco y aparecen muchos otros, pero hay pocos expertos en niños y adolescentes, entonces te agradecemos de verdad mucho, mucho que hayas podido estar con nosotros. Algo que decías, me parece, o sea, tratando de rescatar en esencia de lo que decías, esta situación de la aceptación, o sea, de que hay que aceptar, y es justo la esencia de lo que TLC dice, ¿no? O sea, lo estoy diciendo un poco sencillo, pero esta idea de que vamos a aceptarnos como somos y que nos acepten nuestros seres queridos como somos es sumamente importante y es el camino por el que queremos ir. Un poquito regresando al anuncio del video que vamos a presentar mañana, pero no quiero que sea anuncio, sino que de verdad habla mucho de lo que acabas de decir y me emocionó porque en realidad es un video muy, muy cortito, pero que va a dirigirse exactamente a este tema de cómo podemos expresarnos mejor con nuestros seres queridos. Y como decías, este es un hábito y es una cuestión complicada, pero hay otras, y todo el mundo tenemos algún punto de quiebre, diría yo, en donde es muy importante que recapacitemos, reflexionemos de cómo estamos dirigiéndonos a nuestros seres queridos en este tipo de comportamientos y en otros muchos, ¿no? Así es que, bueno, muchas gracias. Mañana los esperamos en esta premier. Les digo que no les quita mucho tiempo, dura poquitito, ojalá que se puedan conectar, pero si no, ya después lo vamos a andar poniendo por todos lados. Bueno, para el próximo viernes y último viernes de la serie de webinars, estamos, bueno, emocionadas de poder contar con la presencia de Marcela Ferraris, que nos va a estar hablando desde Argentina, desde Buenos Aires. Ella tiene mucha experiencia en tratar también comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Y bueno, pues ella trabaja allá en Argentina y bueno, siempre es muy grato saber que estamos llegando juntos a muchos lados del mundo, ¿no? Porque en cada lugar hay gente experta y en cada lugar hay estos problemas. Y bueno, mi intención y lo que yo más quisiera es podernos juntar todos, como dices tú, Carolina, y poder hacer una comunidad fuerte de ayuda y que toque en todos los lugares, ¿no? Entonces, bueno, es especialmente bonito para mí saber que vamos a tener aquí a Marcela y que va a estar hablándonos desde Buenos Aires con su experiencia, ¿no?
ella nos va a hablar específicamente de cómo mejor entender los efectos disruptivos de la pandemia, porque definitivamente esta pandemia vino a ser disruptiva en la vida de todos. Bueno, yo creo que jamás habíamos vivido una disrupción a estos niveles ni de este grado, por lo menos en el tiempo que hemos estado aquí presentes en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos va a hablar de los efectos de la disrupción y, bueno, del gran reto que ha sido, ¿no? Ha sido un gran reto para todos nosotros poder estar en estos tiempos de confinamiento tan extraños, tan distintos. Y en especial, esto es muy disruptivo y muy complicado para la comunidad de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. O sea, sabemos que si de por sí hay este nivel de ansiedad o bien, como decías tú, el nivel de aburrimiento que promueven que estos comportamientos se exacerben en estos tiempos, es un reto, es un reto muy especial, ¿no? Entonces ella nos va a estar platicando de eso. Y bueno, hay una eterna pregunta que ella va a tocar importante, que es qué hacer con el control y con la voluntad y qué hacer con aquellas personas que nos exigen control y voluntad. O sea, aquí empieza a entrar un poco el juego de qué es el control, qué es la voluntad y como decías tú, qué es lo que el padre o la madre se imaginan o es lo que querían para sus hijos y qué es realmente lo que es, ¿no? Y bueno, sabemos que todos los papás y todas las mamás, primero que nada, tienen un gran amor por sus hijos, o sea, eso es claro. Entonces, cómo ayudarles a enfrentar mejor estas situaciones es muy importante saberlo. Va a hablarnos un poquito de los efectos del humor en la vida cotidiana, si estamos de buen humor, de mal humor, cómo es esto del encierro, qué impacto tienen nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y va a hablar mucho también sobre el tema de la empatía, que es un tema que a mí me encanta, siempre lo menciono, es que no hay como tener empatía, es muy importante. Pero el webinar pasado me hicieron pensar en que la empatía, yo siempre estoy pensando en tener empatía con los demás, es muy importante saber tener empatía primero con uno mismo. No lo había yo pensado de esa forma, pero es importante. Y bueno, la importancia de la voz de nuestros pacientes dentro de nuestra comunidad y algunos tips muy sencillos de cómo nos pueden ayudar a todos. Me paso las preguntas, soy una loca, me salté a darme mis últimos anuncios y no les dije las preguntas, pero creo que no importa. Ahorita podemos contestar las preguntas, tenemos un buen ratito. La primera dice, en estos hábitos que producen este dolor especial, del dolor que hablabas de este dolor especial, ¿se encontrarían las conductas comúnmente asociadas a los adolescentes como cortarse a sí mismo? Los niños que presentan conductas repetitivas centradas en el cuerpo desarrollarán la conducta de la autolesión al llegar a la adolescencia si no reciben tratamiento. Esta es la primera pregunta. Bien, entonces es una buena pregunta porque está por ahí y desde la investigación y desde la clínica hemos visto que son conductas diferentes. Entonces yo siempre yo entreno a los psicólogos en la UNAM en estas conductas y en mi consultorio les explico, a ver, las autolesiones no suicidas son otro rollo que tiene que ver sí con un problema de regulación del afecto, pero más bien antes estas conductas tenían, por eso como que para los psiquiatras siempre ha sido difícil. ¿Qué son? Arrancarse el cabello, morderse las uñas, exprimirse la cara. Porque sí es algo impulsivo, pero no es cortarse. Sí es algo de ansiedad, pero no es ansiedad. Sí es algo como obsesivo, pero no es trastorno obsesivo. Entonces siempre ha sido ahí el debate y cada 10 años que hagan el libro de los psiquiatras, después de la pandemia va a haber otro libro, porque esto cambió todo, y van a decir, ahora de dónde las ponemos. Pero muy importante, las autolesiones no suicidas tienen que ver más bien en adolescentes que tienen sí problemas para regular el afecto negativo, pero no coinciden en muchas cuestiones de síntomas físicos, de pensamientos y de emociones con estos comportamientos repetitivos. Los comportamientos repetitivos hasta ahorita más bien son de un club, yo le digo, como del club de la ansiedad, el club del trastorno obsesivo compulsivo y un poquito, ya casi no las quitan del club impulsividad. Y las autolesiones no suicidas son más bien del club hay un trastorno límite de la personalidad que tiene un tratamiento muy puntual, que existen muy buenos lugares, Instituto Nacional de Psiquiatría, Facultad de Psicología para el tratamiento, y que no se ha visto que todos los niños que se autolesionan con navaja, con cúter, se arrancan el cabello. No, casi siempre o eres de un club o eres de otro club. Podría haber algo que se llama comorbilidad, que existan las dos, pero más bien el club de la ansiedad y el rollo obsesivo es un club diferente al club de cortarte. Pero bueno,
De todas maneras, tienes que saber que hay tratamientos en español, hay terapeutas entrenados para ambas cosas, y lo mejor acércate a un especialista para que haga un diagnóstico diferencial y te diga, a ver, ¿qué vamos a tratar si melón o sandía? Ok, muchas gracias. Qué bueno que surgió esa pregunta. A mí me la hacen constantemente y claro que yo no podía dar una explicación tan buena como la que nos dio Carolina, pero sí la gente tiende a confundir aquello porque se parece un poco y es lógico, ¿no? Pero creo que la diferencia está en esta situación de lesionarse o de estar sintiendo placer, creo, por lo que entiendo. Pero bueno, muchas gracias, Carolina. Mira, la verdad es que las demás preguntas que tengo aquí son más bien como toda mi admiración a Carolina, muy buenas y sencillas sus explicaciones, qué buena charla. Nos dice un papá que cómo le hubiera gustado saber esto hace 8 años cuando su hija era adolescente y empezó, pero bueno, sigue siendo muy útil oírlo aunque su hija sea ya adulta. Bueno, excelente presentación. Voy a pasarme el chat para ver si acá encuentro otras preguntas. Ok, aquí hay una. ¿Es necesaria la terapia para la tricotilomanía? Pues mira, es como si tú me dices, ¿cuándo es necesario un nutriólogo? Entonces, cuando tú más de 2 horas al día tienes sufrimiento por alguna cuestión emocional, ese es el punto de corte. Porque hay gente pues, que se enojona, pero ¿cuándo es necesaria la terapia? ¿Cuándo es necesaria la terapia para alguien que consume alcohol? Pues es una pregunta difícil de responder. Entonces, hay un autor que dice 2 cosas que me gusta mucho. Cuando tú ya no aguantas los síntomas o cuando tu familia ya no te aguanta. Entonces, eso responde a algo que se llama conciencia de enfermedad. Yo sí me atrevo a decir que en el caso de niños pequeños, ahí es donde está nuestra labor como papás, es decir, ¿cuándo es necesaria? Pues de entrada, si está muy chiquitín, yo sí quiero que me expliquen qué carambas está pasando aquí, qué puedo hacer. No te vamos a ofrecer una terapia interminable de 50,000 años, es una terapia breve. ¿Qué es breve? 10 o 12 sesiones, es más bien un entrenamiento, no es desahogo. Con desahogarse no te dejas de arrancar el pelo, ni muchas otras cosas se quitan con desahogarse. Entonces tienen que estar súper abusados de que como clientes tienen el derecho a preguntar las credenciales o la experiencia que tiene el terapeuta, porque no puedes, es como un caso de cáncer, ese solamente es para el oncólogo, igual acá, no lo puede tomar cualquiera, tiene que ser un formato breve y más bien es un entrenamiento. Entonces quiero que me expliques como hoy, primera sesión de terapia, te voy a explicar cómo está la bronca, de cuáles son sus características, a qué horas entra, a qué hora sale, qué la activa, pero las siguientes sesiones te voy a enseñar habilidades en cada sesión. Entonces, sí, cada familia determina, pero sobre todo, pues, ¿qué diríamos? Que este tipo de conductas en general causan mucho sufrimiento, mucha vergüenza, mucho estigma, y que entre más temprano se atiendan, de verdad, porque desafortunadamente lo que empieza con esta conducta, después se hace amigo de la depresión, y luego se hace amigo del alcohol, y luego se hace amigo del suicidio, y luego, entonces, no queremos nadie llegar allá. Lo que queremos es, cuando se detectan y ya están causando, dicen los psiquiatras, malestar clínicamente significativo, es momento de, o que nosotros como papás maestros vayamos a pedir ayuda. Si estamos en una institución, nuestra obligación moral es canalizar el caso y acercarlo, porque tal vez somos, en la UNAM hacemos algo que se llama los guardianes. Entonces yo como profesor no le puedo ayudar, pero sí le puedo decir, oiga, yo he notado que su hija Carolina o su hija Janet o su hija Juanita o su hijo Juanito trae esta cosa que le está causando, según mi contacto con él, con ella, algún malestar, y existe apoyo, ¿no? Entonces, es pregunta difícil, pero yo les digo, no se esperen a que no se le va a quitar con el tiempo, ¿eh? Al contrario, va a ir creciendo y va a generar otros problemas que se pudieron haber atendido de manera oportuna. Muchas gracias por esta contestación. Me acaba de llegar otra que también me gusta mucho, se me hace muy interesante porque también me la preguntan constantemente. ¿Estas conductas se pueden presentar en niños con TEA? ¿Es una comorbilidad? Okay. Miren, los psiquiatras son los especialistas en decirte, a ver, ¿qué trastornos, problemáticas son amigas? Son hay comorbilidades, como casi siempre cuando hay diabetes, luego hay una cosa que se llama hipertensión y entonces trastorno metabólico. Es cierto, hay un gran problema, que como no hay tantas personas, ni han sido suficientemente estudiadas, en particular en México, no podemos decir que en México ocurre eso.
Entonces ahí estamos como limitados con base a que la mayoría de la gente lo vive sola y no se atreve a decir, yo tengo eso, estúdienme, ¿no? Pero sí se ha visto que, o sea, que hay algunos tipos de trans que son más amigos, pero no necesariamente es que si tienes una cosa, tienes la otra. Por eso siempre sugiero que se acerquen con sus... Porque cuando uno no sabe qué es, justo eso empieza a decir, pues ha de ser TDA porque es muy inquieto, o ha de ser autolesiones no suicidas. Y no, lo que pasa es que tristemente a veces ni el pediatra sabe de estas cosas, entonces pues lo mal diagnostica. Entonces yo casi siempre lo que recomiendo es acércate con un especialista, no andar dando tumbos. Sí he tenido muchos pacientes que tienen más bien el perfil obsesivo y entonces hay que darles todo un tratamiento para, les digo, esos cerebros que vienen de fábrica, sí, y para que sean más felices ellos y sus familias. Pero sí tengan mucho cuidado, les decía yo, acérquense con un psiquiatra que es el que les puede asesorar, porque tal vez ustedes pueden ir y ya les digo, o sea, ¿cuántos casos no hay de familias? Como les digo, en el cáncer. Nos dijeron que tenía TDA y ya le dieron para TDA. Nos dijeron que tenía no sé qué y ya le dieron para no sé qué. Y es el peregrinar que alimenta la desesperanza en los pacientes cuando no van con la persona adecuada. Entonces, acérquense a las fuentes adecuadas para una buena referencia y no andar dando tumbos. Ok, muy buen consejo. Hay que acercarse al especialista si se puede. Y digo, se puede también acercar en México en algunos institutos que pueden como guiarte, ¿no? Bueno, aprovecho para decirles que el año pasado tuvimos aquí un entrenamiento, ya se los había dicho, pero me gusta repetirlo porque es importante. Tuvimos el entrenamiento, trajimos exactamente a las personas, alguna persona que Carolina aquí ha citado, al doctor Pencel, al doctor Mansueto, a la señora, a la doctora Colom. Son los expertos en la materia, específicamente de comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Y entonces ellos vinieron y entrenaron a un grupo como de 22 terapeutas. Aquí menciono que la doctora Carolina, despuésito nos conocimos un segundito después y me dijo, yo hubiera querido ir. Yo creo que ella les hubiera podido dar clases a los doctores, pero no sé. Pero bueno, ya vendrán de nuevo, ya haremos de nuevo el entrenamiento. Pero lo que les quiero decir es que ahorita en la página ustedes pueden encontrar varios terapeutas de estos mismos que les menciono, a los que pueden acudir, y ahorita está muy esta situación de dar la terapia por Zoom o de forma virtual. Entonces, esto yo no digo que sea lo mejor, pero sí que ha ayudado a que a lo mejor si estás en otro país no importa, o realmente no importa ya donde estés, que tú puedes acudir al que tú vayas probando que te gusta, ¿no? Entonces, por favor, métanse a la página y échenle un ojito porque hay varios terapeutas ahí que les pueden ayudar. También he recibido muchas preguntas ahorita de que quieren a lo mejor contactar con la doctora Carolina. Entonces les pido a todas estas personas que nos manden un correo para que los contactemos con la doctora Carolina ya en lo personal a cada quien que quiera, porque no siempre tengo sus correos o no siempre sé cuál es el correo de cada persona que nos está escribiendo. Hay una última pregunta que aprovecho para cerrar porque es una chica que nos habla desde Buenos Aires. Entonces tiene 25 años y quisiera saber si allá puede encontrar profesionales. Pues justamente la doctora Marcela, que va a estar el viernes que entra con nosotros, está en Buenos Aires. Ojalá te conectes, Isabela, para que oigas a Marcela y bueno, eventualmente puedas conectar con ella. Ella sí tomó este PTI el año pasado y entonces sus datos aparecen en la página o deben de aparecer en la página. Si tienen algún problema con encontrar los datos de la página, escríbanos, todo el tiempo escríbanos por cualquier problema que tengan o si quieren conectarse con nosotros les vamos a contestar porque, no sé, ese pedacito de la página es un poquito complicado y hay gente que dice, no, es que no lo encontré. Por favor, escríbanos con toda confianza, para eso estamos. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Carolina. No has recibido muchas buenas felicitaciones porque de veras que lo explicas de una forma padrísima, así sencilla, al grano, que ayuda, y entonces pues muchas gracias. Como dijiste, vuelvo a lo mismo, parezco Luis Corrallado, pero la comunidad es lo más importante y es lo que estamos haciendo. Tengan por seguro que estaremos de nuevo con la doctora Carolina y con los demás panelistas que hemos tenido haciendo una sesión donde haya un poquito más de interacción directa, que yo creo que es muy útil para toda la gente, ¿no? De nuevo les invito a ver nuestro video mañana y por supuesto que los invito el viernes que entra para que estén con nosotros en el último webinar de esta serie, pero recuerden que están en la página todos por si los quieren volver a oír. Carolina, muchísimas gracias. Encantada.
estoy emocionada de poder hacer otros proyectos con toda la comunidad. Claro Hasta que sí. luego, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Bye, bye.